Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, les habla Álvaro Cabrera, su profesor de matemática del Colegio Cristiano de Quilpué para el plan común del tercero medio A y B. Sí, hoy día vamos a revisar el módulo 1 de estadística, el cual tiene como objetivo aplicar las medidas de tendencia central para la interpretación de gráficos y tablas de frecuencia. Hay que recordar que las medidas de tendencia central y las tablas de frecuencia es materia vista anteriormente en sus años previos en el colegio, ¿cierto? Pero hoy día la idea es darle otro enfoque, otro sentido a eso, y eso tiene que ver con la interpretación de datos, ¿sí? ¿Para qué me van a servir los datos que voy a utilizar? Eh, las medidas de tendencia central son una buena herramienta para sacar conclusiones de datos. Vamos a averiguar. Las medidas de tendencia central son valores que se encuentran situados en el centro de la distribución que permiten resumir la información de los datos obtenidos. ¿Sí? Cuando yo realizo una encuesta o quiero sacar información respecto a algo, las medidas de tendencia central nos indican en qué parte está, digamos, el centro de todo, ¿sí? Dónde debería estar concentrada. Entonces tenemos tres medidas de tendencia central. La primera es la media, que se define como el promedio que se obtiene al multiplicar las frecuencias por los datos. Si es que la variable es cuantitativa, sumarlas y distribuirlas en una misma cantidad en todos los datos. Una cosa aquí que me gustaría aclarar y recordar: una variable que sea cuantitativa quiere decir que se puede contar, que tiene relación con los números, como puede ser el peso, la cantidad de hijos, el ingreso per cápita que hay en la casa, la cantidad de calorías que gasto, por ejemplo, en el día. Todas esas informaciones que están asociadas a un número, yo le voy a llamar una variable cuantitativa, ¿sí? Más adelante les voy a dejar un pequeño link donde explico también nociones básicas respecto a la estadística que les puede servir para entender más esta parte. La media se representa entonces con esa fórmula que está ahí, y ese signo que es como una E media rara, ¿cierto? Media torcida, es el símbolo de la sumatoria, el cual nos indica que uno va a ir sumando distintas cantidades, siempre tomando en cuenta en el XY, ¿cierto? Va a ser la variable cuantitativa, y el FI va a ser la frecuencia que yo tengo de esa variable, y el valor de n van a ser la cantidad de datos que yo tengo. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia, puede haber más de una moda. Cuando no se repite ningún valor, este dato no es relevante. ¿Sí? Puede ser que cuando yo hago una encuesta, por ejemplo, qué tipo de música le gustan a los alumnos del tercero medio, entonces puedo encontrar que en la moda, ¿sí? De las respuestas que me dieron, el trap tiene, no sé, 17 votos, mientras que por otro lado el reggaetón tiene 10 votos, ¿sí? Y así puedo ver con otros tipos de géneros musicales, pero el trap tiene el que tiene mayor votos, por ende es la moda en los terceros medios. Sin embargo, si por ejemplo el trap tiene 17 y el reggaetón también tiene 17 y son las dos cantidades más altas, entonces uno va a decir que hay dos modas o que es bimodal. Pero ¿qué pasa si todos los géneros musicales tienen la misma cantidad? Entonces en verdad la moda no es relevante. Y la mediana, por otro lado, se define como el valor que no es superado ni supera más de la mitad de todas las observaciones. Esto quiere decir que cuando hablamos de la mediana estamos hablando del valor que está justo en la mitad, ¿sí? Que está en el 50% de los datos. Y eso es lo que nos interesa saber. Se simboliza con una M grande y una E minúscula, mientras que la moda, no lo había mencionado, se simboliza con una M grande y una O minúscula, ¿sí? Una cosa importante que es cuando yo quiero sacar la mediana y ordeno los valores de menor a mayor, ¿sí? A veces me va a pasar de que no va a quedar un valor al medio, porque hay veces que los valores van a ser pares, y si es impar siempre va a quedar un valor al medio. Por ejemplo, si yo tengo estos valores, ¿sí? Tengo 7 datos, los ordeno de menor a mayor, y entonces el valor que está justo al medio va a ser mi dedo índice de acá, porque entonces desde mi dedo índice hacia la izquierda hay 3 y hacia la derecha hay 3 datos. Entonces este valor es la mediana. Pero ¿qué pasa entonces si tengo un número par de datos? Tomamos los valores que están al medio, los sumamos y los dividimos por 2.
Veamos un ejemplo rápido respecto a esto para que entonces nosotros podamos entender lo que estábamos hablando. Dice, Anita hizo un registro de las notas obtenidas por sus amigos en la última prueba de matemática, entregando la siguiente información. Tenemos que la media, ¿sí?, va a ser un 5. Tenemos ahí las notas, ¿cierto? Que un 5.6, un 5.8, un 1, un 6.1, un 4.9 y un 7. Yo sumo todos esos valores, lo divido por 6 y entonces eso me va a arrojar que el promedio del grupo de amigos es 5. La mediana la vamos a calcular entonces ordenando los valores de menor a mayor. Entonces va primero el 1, el 4.9, el 5.6, el 5.8, el 6.1 y el 7. Y aquí ocurre lo que les mencionaba hace un rato. Aquí no existe un valor que está justo al medio, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar los valores centrales, o sea, el 5.6, el 5.8, los voy a sumar, lo divido por 2 y entonces eso me va a dar un 5.7. La moda en este caso no existe porque no hay ningún valor que se repita. Y esto igual es un poco... depende de cómo uno lo mire, ¿sí? Porque claro, no hay ningún otro 5.6 o otro 6.1, por ejemplo, pero sí podríamos agrupar los datos en tramos, como por decir ya, ¿cuántas notas hay del 1 al 2? O ¿cuántas notas hay del 2 al 3? O del 5 al 4, o del 4 al 5, perdón. ¿Sí? Y en ese caso yo, por ejemplo, podría decir que la moda son las notas que están en el 5, el 5.6 y el 5.8, ¿sí? Pero eso depende de cómo uno lo mire y no estamos trabajando con datos agrupados, ¿sí? Solamente con datos no agrupados. Entonces, si yo hago el gráfico de esto, porque recuerden que lo que queremos es interpretar un gráfico, ¿sí? Tenemos que el promedio es 5, la mediana es 5.7 y que no existen modas, ¿sí? Entonces, tengo el gráfico de las notas de los 6 amigos de Anita. Bueno, Anita está incluida ahí en el grupo. Y entonces tenemos que el promedio, marcado en rojo, no sé si es que se ve bien, pero en esta línea de acá, ¿sí? En esa línea de acá, vamos a ver si podemos arreglar eso. Denme un segundo. Listo, ahí lo arreglé. Entonces tenemos que la línea roja nos va a indicar el promedio, la línea azul nos va a indicar la mediana, y entonces la idea es contrastar estas líneas con respecto al gráfico que nosotros estamos viendo, en este caso un histograma, un gráfico de barras. Entonces, ¿qué podemos ver? Con el promedio fácilmente vemos que la mitad o más de la mitad del grupo de Anita logró superar el promedio. El promedio es de una nota 5 y vemos que la barrera o que la línea, ¿cierto?, corta 4 barras distintas, ¿sí? La nota 1, la nota 2, la nota 4 y la nota 6. Por otro lado, en la mediana podemos ver, ¿cierto?, que efectivamente el 50% no logró superar el 5.7, ¿sí? Ahí en la primera nota tenía un 5.6, la tercera nota era un 1 y la quinta nota era un 4.9. Ellos no alcanzaron a superar el 5.7. Por otro lado también tenemos las otras notas, el 2, el 4 y la nota 6, que sí lograron superar la mediana. Entonces, ¿qué es lo que uno puede concluir a raíz de todo esto? Que bueno, por un lado tenemos que con el gráfico se pueden ver de forma visual cómo están distribuidos los datos, ¿cierto? Con un gráfico de barras o otro tipo de representación. Y con las medidas de tendencia central, además, podemos interpretar la información. Utilizando la información, entonces podemos decir que el 50% de los alumnos no superó el 5.7 y sin embargo la gran mayoría obtuvo una nota superior a 5. Que eso es bastante bueno. Si esto fuera el grupo curso y esta fuera la distribución y la media y la mediana, sería un súper buen resultado. Entonces la idea, vamos a aplicar lo mismo que estábamos viendo en un ejemplo un poco más real. El año pasado salió una noticia, o mejor dicho, se dieron a conocer ciertos resultados respecto al sueldo promedio que se ganaba en Chile, y esta noticia generó harta revuelta porque claro, algunos decían que era mentira o que cómo era posible, pero bueno, vamos a analizar la noticia, está el link ahí por si es que quieren indagar más al respecto. Entonces dice INE. El INE es el Instituto Nacional de Estadística, el cual se dedica a recopilar datos a nivel nacional y después a sistematizarlo y sacar conclusiones al respecto. Entonces dice, la mitad de los trabajadores en Chile recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos al mes.
un poco más abajo en la noticia decía: durante el 2018 el ingreso laboral promedio de la población alcanzó los 573.000 pesos mensuales. Los mayores ingresos se registraron en las regiones de Magallanes y Antofagasta. Y entonces esta es la parte que para la ciudadanía común y corriente, ¿cierto?, suele sonar un poco confuso, porque por un lado nos están diciendo que la mitad de Chile gana sueldos bajo los 400.000 pesos. ¿Sí? Tienen que entender que somos como 17 millones, entonces es harto la población que está bajo esta condición. Y por otro lado nos dicen entonces que el promedio son 573. Y aquí entonces donde se generan algunos conflictos, porque las noticias solían resaltar esta otra parte, los 573.000 pesos. Y si uno analiza, si ustedes lo analizan quizás con su familia, podrán ver que sus padres de forma individual quizás son muy pocos los que ganan en el promedio o por sobre el promedio, ¿sí? O que están así como a los 550, ¿sí? Normalmente quizás los padres trabajan, no sé, pero ganan entre 300 400.000 pesos. Entonces, obviamente que si arrojan esta noticia y uno lo contrasta con su realidad, entonces uno dice, oye, aquí algo está pasando, algo está mal. Pero resulta que cuando uno toma el promedio, recuerden que cuando uno está hablando del promedio, uno está tomando todos los datos, los junta y después los reparte de forma equitativa. Básicamente el promedio lo que nos indica es cómo serían las cosas idealmente. ¿Sí? Eso nunca lo olviden. Entonces el mismo INE entrega este gráfico donde vemos que su forma, ¿cierto?, es asimétrica. Cuando es simétrica quiere decir que es como una curvita que va justo acá en medio y después baja y vuelve para allá. Pero aquí vemos que es asimétrica, y es asimétrica hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha de la pantalla de ustedes, o hacia la izquierda. No sé bien cómo funciona esto, pero bueno, podemos ver entonces que hay una gran parte que está concentradísima en los sueldos más bajos, y podemos ver que en los sueldos más altos, a partir de los 400.000 pesos, empieza a decaer la cantidad de porcentaje de población que recibe esta cantidad de sueldos, y por ende el gráfico empieza a disminuir casi llegando hasta el 0%. O sea, si se fijan por ahí, la gente que gana entre 1.900.000 y 2 millones es un 0,2%. Es la más baja en todo el gráfico. Y ahí vayan a calcular ustedes cuál es el 0,2% de 17 millones. Entonces, una cosa que de repente uno puede pensar es que si el promedio nos miente, y la verdad es que no. Como les dije hace un rato, el promedio no nos miente. El promedio lo que hace es mostrar las cosas de forma ideal. Perdón, que esta señorita que está acá me arruina todo. Vaya a pasear a otro lado. Entonces, vamos a ver dónde está. Aquí está. Sí, uno puede pensar que entonces que el promedio nos engaña, pero en verdad nos muestra cómo debería ser idealmente toda la distribución en Chile. O sea, ojalá todos ganáramos 573.000 pesos. Pero claro, si se dan cuenta, la diferencia entre los sueldos más bajos y los sueldos más altos es que casi de 2.900.000. O sea, en el primer tramo están de 0 a 100.000 pesos, y en el último tramo son más de 3 millones. Entonces es mucha la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la línea roja nos indica la mediana, o sea que desde ahí hacia la izquierda están el 50%, que está concentradísimo ahí, mientras que el otro 50% está más diseminado, ¿cierto? Más repartido y no de forma equitativa. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto al momento de ver gráficos y ver las medidas de tendencia centrales? ¿Qué es lo que nos quieren decir estos datos? ¿Sí? Y la idea es que cuando uno tenga datos, uno pueda utilizarlos para sacar alguna conclusión al respecto. Y por ejemplo, a mí se me ocurriría decir que lo ideal, ¿cierto?, sería que esos 573.000 estuvieran ubicados más al centro del gráfico. O sea que la media debería de estar en el 1.500.000, perdón. Ahí debería de estar la media. Pero nos falta mucho. O sea, la relación entre la media y el sueldo más alto es de básicamente 1/3 de diferencia. ¿Sí? Corresponde a 1/3 la media del sueldo más alto. Y eso es bastante. Debería estar en el 1.500.000. O el sueldo máximo, por ejemplo, ser 1.200.000, por ejemplo, que sea el doble de la media. Ahí entonces tendríamos un gráfico un poco más
fácil de ver. Y una cosa importante entonces también ver que la moda se puede ver en el valor que tiene más porcentaje, que en este caso va a ser los 300 y los 400 mil pesos. Es decir, de que a pesar de que hay un 50% de chilenos que no superan los 400 mil pesos, hay un gran porcentaje que gana entre 300 y 400 mil pesos. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Bueno, saquen conclusiones ustedes. Este mismo PowerPoint está en el Classroom, se los envié la otra vez, viene con tareas para que ustedes la hagan en la casa, en su cuaderno, anoten por favor todo lo que uno vaya diciendo. Si el video les gustó, dejen un like, sugieran, suscríbanse, nos estaremos viendo pronto, así que hasta la próxima, chau chau.